Anteriormente, en los titanes que construyeron el mundo, la rivalidad por un coche se convierte en una guerra de rascacielos. 1 metro más. Chrysler puede plantar un paraguas y decir que es más alto. Pero la depresión amenaza con destruir sus mayores logros. Señor Morgan, ¿qué ocurre? Se acabó lo peor. Todo irá bien. Voy a cerrar Ford Aviation. Pero tenemos encargos muchísimos. Edsel, se acabó. El presidente Roosevelt se esforzó por reconstruir el país. Encargó la construcción de la presa Hoover, atacando sistemáticamente a los titanes. ¿Manipuló la bolsa para su propio beneficio? Sí, verá, yo... ¿William Boyne? ¿Qué es esto? Lo cual reavivó su enemistad. Solo es un delincuente que se aprovecha de la guerra, un mercader de la muerte. Pero cuando Estados Unidos recibe la amenaza de un ataque alemán, Roosevelt necesita ayuda para defender al país. Ningún país de Europa tendría opciones frente a Alemania. Tampoco Estados Unidos. Ahora, los titanes deberán escoger entre el odio hacia el presidente o salvar el mundo. Los titanes que construyeron el mundo permanecieron unidos. En otoño de 1939, Adolf Hitler comenzó la invasión de Polonia para demostrar al mundo el poder que había alcanzado su ejército. El ejército de Hitler suponía el comienzo de los conflictos mecanizados. Se trata de tanques apoyados por la infantería, a su vez apoyada por la artillería. Y después, además de esto, apoyo táctico aéreo. Estaban todos coordinados, sincronizados, en armonía y se movían con mucha rapidez. Los alemanes la llamaban Blitzkrieg o Guerra Relámpago. En solo 3 semanas derrotaron a Polonia. Todo el mundo se quedó paralizado porque se dieron cuenta de que ningún país de Europa estaba a salvo. Pero en Estados Unidos el conflicto europeo se vivía desde la lejanía. La población estadounidense no aprobaba el volver a implicarse en una guerra europea. Estados Unidos no estaba preparado ni mental ni físicamente para luchar en una guerra. Hoy en día sabemos mucho de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, pero olvidamos que en esa época nadie sabía lo que iba a ocurrir. Podríamos decir que el 80% de los estadounidenses no querían entrar en guerra. El presidente Roosevelt es consciente de la incipiente amenaza y sabe que debe hacer algo. Pero tiene en mente un tercer mandato sin precedentes. Necesita salir elegido diciendo a la gente que no irán a la guerra, mientras se prepara para lo contrario. A Roosevelt se le daba muy bien jugar a 2 barajas. Mientras hacía campaña y prometía que los estadounidenses no irían a la guerra, al mismo tiempo preparaba en silencio y a un ritmo frenético al país para hacer la guerra. Había muy pocos hombres preparados para emprender tal misión, y algunos habían sido sus rivales más acérrimos. Le encargaron a un hombre la misión de abordar a los titanes con la propuesta de Roosevelt. No se trata de un político ni un general, sino de un ejecutivo de la industria automovilística que trabajaba para Ford y General Motors.
William Knudsen, el Gran Bill, era una leyenda en la industria automovilística. No solo era un famoso ejecutivo, sino que tenía contactos en Detroit. Se pusieron en contacto con Knudsen para que las empresas de Estados Unidos se embarcaran en este programa para construir material militar, lo cual era complicado, porque muchos creían que no iban a entrar en guerra. Knudsen cree que hay un titán al que sería más fácil convencer que al resto. Si acepta, los demás le seguirán. Hola, Bill. Perdona que me salte las formalidades, Edsel, pero iré al grano. Ahora mismo, Alemania tiene más de 10.000 aviones de guerra y no tiene intención de dejar de producirlos. Estados Unidos está muy por detrás y tenemos que alcanzarlos y rápido. Quiero que Ford Motor Company empiece a fabricar motores de aviones. ¿Podrás hacerlo? Podemos fabricar lo que sea, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué no el ejército? Ellos cuentan con el diseño y la experiencia, pero no tienen infraestructuras. Nadie puede producir a la escala necesaria ni en el plazo necesario. Solo Ford. Edsel Ford quería que la aviación fuera su futuro. Le habían arrebatado su sueño de ser un pionero en ese campo. Era su oportunidad. ¿Qué dices? Acepto. Fantástico. Fantástico. A ver si lo he entendido. Pretendes cambiar toda la fábrica para hacer motores para aviones militares, ¿m? Toda la fábrica no. ¿Entonces? ¿Un cuarto? ¿La mitad? Aún no he sopesado la situación. ¿En serio? No tenemos ni la mitad de aviones que Alemania. Es que no estamos en guerra con Alemania. No podemos rechazarlo, se lo prometí a Roosevelt. Pues dile a Roosevelt que Ford fabrica coches, no aviones. Si quiere aviones, que llame a un maldito fabricante de aviones. A Henry Ford nunca le gustó renunciar a su participación en el mercado, por lo que no iba a cambiar sus fábricas, si ello conllevaba fabricar menos coches. Henry no apoyaba la guerra. Estaba en contra de Roosevelt. Lo que resultaba sorprendente para los titanes de la industria automovilística no era que tuvieran que fabricar gran cantidad de cosas, sino que tenían que dejar de lado sus propios intereses. Ya, lo sé. ¿Qué más quieres que te diga? El viejo ha dicho que no. Una vez descartado Ford, Knudsen se centra en otro titán. Alguien con experiencia en armas de guerra. Pero podría ser aún más difícil de convencer que Henry Ford. Nos ganan en producción 20-1. No podemos perder esta carrera. Haz más fábricas. ¿Para qué me necesitas? Ojalá fuera así de simple. Tenemos la mano de obra y el dinero. Lo que necesitamos es alguien que dirija la operación con eficacia y que conozca el negocio. Creo que no te entiendo muy bien. Sé que es mucho pedir. Sí. Me pides que vuelva a producir munición. No te lo pido solo yo. Te lo pide el presidente. ¿El mismo que me llamó mercader de la muerte? Sin duda, a la empresa DuPont y a sus ejecutivos les parecía un poco irónico que el mismo gobierno que unos años antes los había desacreditado acudiera ahora a ellos pidiendo su producto. En los últimos 5 años, DuPont había hecho todo lo posible por limpiar su imagen. Además de General Motors, había relanzado su empresa química como una forma de mejorar la sociedad, con el desarrollo de productos como las medias de nylon y el celofán.
DuPont fue uno de los mejores expertos de marca de la historia por los cambios que podía hacer. Lo haremos cueste lo que cueste, viviremos mejor con la química. Se situaba en una posición muy elevada, haciendo que los consumidores olvidaran los aspectos negativos. Lo último que quiere hacer DuPont es volver al negocio de la muerte. De momento, la misión de Knudsen de preparar a Estados Unidos para la guerra ha sido un fracaso. Y las noticias del extranjero no hacen más que empeorar. En la primavera de 1940, Hitler va de victoria en victoria. Dinamarca y Noruega están ocupadas. Más tarde, el ejército alemán arrasa Holanda y Bélgica. Europa resiste desesperadamente en Francia, pero no tiene nada que hacer ante los blindados y las fuerzas aéreas alemanas. En junio, Hitler llega hasta París. El siguiente objetivo alemán es Gran Bretaña. Padre nuestro, que estás en los cielos. A medida que la oscuridad se cierne sobre el mundo, en un cementerio de Nueva York, un grupo de titanes se enfrenta a una pérdida más cercana. Ha fallecido Walter Chrysler a causa de una apoplejía. Su entierro reunió a los grandes de la industria automovilística. Incluso su viejo rival, Pierre DuPont, acudió al homenaje. Para estos titanes supone un momento de reflexión. El verano de 1940 es un periodo terrible. En ese momento, Alemania ya controlaba Francia. De hecho, controlaba la zona occidental de Europa, que era el corazón de la economía mundial. Japón no solo controlaba Manchuria, sino amplias zonas de China, y había construido una maquinaria militar que parecía invencible en Asia. Se trata de un momento alarmante y Estados Unidos se muestra muy débil. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Knudsen continúa esforzándose en su misión, porque Roosevelt sigue jugando a dos bandas al decirle a los estadounidenses que jamás irán a la guerra. Lo he dicho antes, y lo repetiré una y otra y otra y otra vez. No enviaremos a vuestros hombres a ninguna guerra extranjera. Pero aunque Estados Unidos no quiera ir a la guerra no tardará en llegar a Estados Unidos. NBC. Les hablo desde el tejado del edificio de la empresa Advertiser Publishing. Se ha producido una lucha encarnizada en el aire y en el mar. ¡Plato! ¡Plato! Señor. Venga, dese prisa. ¿Qué ocurre ahora? Les hablo desde el tejado del edificio de la empresa Advertiser Publishing. Esta mañana hemos presenciado como sin... ¿Qué ocurre?
Ha habido un ataque en Hawái. Ataque en el seno de nuestra nación. Un grave bombardeo sobre Pearl Harbor por parte de aviones enemigos. El ataque ¿Quién nos comenzó a las ataca? 7:45 Japón. de la mañana. También han atacado la ciudad de Honolulu, donde se han producido grandes daños. Una de las bombas ha caído a 15 metros de la torre KGU. Esto va en serio. Es una guerra real. El banco de JP Morgan llevaba años ofreciendo dinero al imperio de Japón. Ahora se revelaba la verdad. Puede que los préstamos hubieran contribuido a revitalizar la economía de Japón, pero también a reforzar su ejército. Esto no entraba en los planes de Morgan, pero cuando inviertes en una empresa no siempre puedes controlar cómo se emplea el dinero. De hecho, nunca sabes a qué se destina ese dinero. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que recordaremos como infame, Estados Unidos de América fue atacada de forma repentina y deliberada por las fuerzas navales y aéreas del Imperio japonés. Como comandante en jefe de la Armada y la Marina, debo tomar todas las medidas pertinentes para nuestra defensa. Existe cierta hostilidad. No hay duda de que nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestros intereses corren un grave peligro. Y el imperio japonés... El presidente Roosevelt afirma que Estados Unidos y Japón están en guerra. Y todavía están por llegar más malas noticias. Roosevelt dijo que el ataque a Pearl Harbor sería recordado como una fecha infame, y así fue. Pero 4 días después, Estados Unidos estaba en guerra con Alemania. Teníamos 2 frentes abiertos y aún no habíamos salido de la Gran Depresión. Aunque la guerra parecía algo lejano, el conflicto en territorio estadounidense comienza a volverse más real. En el país se vivía una auténtica y dramática ansiedad. Desde las bases de Europa, los bombarderos de largo alcance alemanes podrían llegar hasta nuestras costas. Había mucha preocupación por una invasión japonesa en California o en la costa oeste. Prácticamente toda la costa del Pacífico se encuentra dentro del alcance de los aviones enemigos. Los Estados Unidos crecieron con la idea de que los enemigos estaban al otro lado del océano, a miles de kilómetros. Pero ahora, este se ha estrechado. De hecho, pasó de ser un foso de protección a ser una avenida por la que los enemigos llegan hasta la costa. A los ciudadanos se les dijo que pusieran cortinas oscuras en las ventanas por la noche. Se ponen en marcha servicios de prevención contra ataques aéreos cuando caen bombas. Los estadounidenses tenían motivos para preocuparse. Pero ante el miedo, también sienten el deber y la necesidad de actuar. El bombardeo de Pearl Harbor fue un punto de inflexión para Estados Unidos. El 6 de diciembre de 1941, la mayoría de los estadounidenses estaban en contra de la guerra, y el 8 de diciembre tuvo lugar el mayor reclutamiento de la historia. De pronto cambiaron las tornas. Se dispararon los voluntarios. Todo el mundo quería participar del esfuerzo y alistarse para cumplir con su deber. Formarían parte del esfuerzo para salvar el modo de vida estadounidense. Pero para la guerra no solo basta con el patriotismo. Ese espíritu estaba muy candente justo después de Pearl Harbor. Pero los soldados se entrenaban en muchos casos con armas de madera. Hacían falta aviones, camiones, tanques, balas, vendas, botas y todo lo necesario para ganar una guerra. Lo primero que necesita Estados Unidos son armas. Y hay una persona que puede conseguirlas. Dejó atrás las armas y se hizo con General Motors.
Lo calificaron de mercader de la muerte. Pero ahora que había comenzado la guerra, DuPont sabe lo que debe hacer. Está claro que el negocio de los explosivos y la pólvora era esencial si Estados Unidos se iba a embarcar en una guerra con dos frentes. Diga. Lo haré. DuPont accede a dedicar General Motors y sus laboratorios a la guerra. En cuestión de semanas, se abrirá camino para crear 50 nuevas fábricas de munición. Pero la última vez que DuPont fabricó armas fue en la Primera Guerra Mundial. Hemos logrado muchos avances, sobre todo en los últimos años. Esta granada es la MK2 o piña. Hacen falta 40 millones. De este proyectil de 6 pulgadas de calibre para destruir efectivos, 5 millones. Este es de 8 pulgadas para demoler hormigón y búnkeres. Y el de 18 para objetivos navales. Puede causar un gran daño. Acompáñeme. Estamos probando una nueva bomba pesada, la Terremoto. No está mal, ¿verdad? Con una de ellas se puede acabar con un pelotón. DuPont toma una decisión. Para ayudar a salvar al país, debe convertirse de nuevo en el mercader de la muerte. Roosevelt sabe que una de las claves para que Estados Unidos y sus aliados ganen la guerra es la fuerza aérea. Pretenden construir un arsenal que compita contra fuerzas aéreas superiores de Alemania y Japón. Solicita miles de cazas y bombarderos de última generación. El avión en el que tiene depositada su esperanza es el bombardero B-24. Roosevelt creía que el bombardero era la clave para ganar la guerra, pero no solo porque fuera potente y destructivo, sino que debería contar con un gran número de ellos. Si lográbamos lanzar bombarderos sobre un país, aunque fueran derribados, a la primera oleada podría seguirle otra y luego otra, lo cual dejaría indefenso al enemigo. Así creía que podía ganar la guerra. No, eso es cosa del pasado. Necesitamos aviones, muchos. No sé, miles. Yo no digo eso. ¿Cuántos puedes entregar? Sinceramente, 200 es una cantidad ridícula. El presidente ha pedido miles. De acuerdo, gracias. Knudsen probó con la industria aeronáutica, pero nadie tenía capacidad para fabricar los 20.000 bombarderos que quería Roosevelt. Finalmente, solo una empresa sería capaz de hacerlo. Gracias a la insistencia de Edsel, los Ford se habían gastado $47 millones para construir Willow Run, la fábrica de aviones más grande del mundo, con casi 1,5 kilómetros de longitud.
Se les ocurrió un plan para sorprender al mundo. Decidieron que construirían el bombardero más grande, más rápido y más destructivo del arsenal, y que fabricarían uno por hora, 400 al mes. La idea era fabricarlo por completo ellos mismos. Deberían empezar de cero. No habían fabricado ningún avión desde el trimotor a principios de los años 30. Cuando todos los empresarios aeronáuticos del país decían que no era posible, lo creían realmente, porque ninguna empresa automovilística ni de otro sector había intentado jamás fabricar este tipo de producto que contaba con 500.000 de piezas y partes diferentes. Pero Edsel se encuentra con un problema. Hola, siento el retraso. Bien. Mire esto. El principal problema era que a medida que se fabricaban los aviones, las fuerzas aéreas comenzaron a cambiar el diseño. Esta compuerta es demasiado estrecha. Hay que ensancharla. Y este soporte debería medir 3,5. Puesto que ya había comenzado la producción de los aviones, cualquier desajuste saldría muy caro. Enseguida vuelvo. ¿Diga? Ford Motor Company pretendía fabricar los aviones de la misma forma en que fabricaba coches, y la clave era fabricar un modelo exactamente igual que el anterior, y este igual que el anterior. Vamos lo más rápido que podemos, pero cada ajuste supone un retraso en el montaje. Aún tenemos que actualizar la línea. Si quería cambiar una pieza, había que deshacerse de las máquinas y plataformas empleadas para fabricarla y partir de cero. Ya. Entiendo. De acuerdo. Gracias. Y no dejan de producirse cambios en el diseño. ¿Qué tenemos aquí? Deberíamos cambiar las Browning de 30 por 50, así que hay que aumentar la boca de la torreta. Y las compuertas deben retraerse dentro del fuselaje, por lo que se debe ensanchar la apertura. ¿Entendido? Sí, claro. No se preocupe. ¿Algo más? Por hoy no. Roosevelt no solo exige aviones. El control del mar también es importante para ganar la guerra. El ataque a Pearl Harbor destruyó el núcleo de la flota estadounidense en el Pacífico, por lo que no estaban preparados para una guerra a gran escala. Estados Unidos aún debía fabricar miles de buques para que la Marina pudiera poner en marcha su poder. Estados Unidos no puede alcanzar la producción necesaria de buques. Por lo que Roosevelt recurre a alguien que ya ha cumplido antes con grandes proyectos. Henry Kaiser. Kaiser era el hombre de los milagros. Había construido la presa Hoover, una proeza de la ingeniería en un plazo y con un presupuesto récord. Solo hay un problema. Henry Kaiser nunca ha hecho algo así. Ahora ha prometido fabricar 500 buques al año, cuando normalmente se tarda un año en fabricar solo uno. Era el pan de cada día de Kaiser. Dime cuántos necesitas y te los entrego antes de lo que imaginas. Le encantaba. Quiero construir 6 canales aquí y allí. A lo largo de una pantanosa franja de la costa del Pacífico, paralelamente a otro proyecto, el puente de la bahía de Oakland. Kaiser construye unos astilleros con una dimensión equivalente a 800 campos de fútbol.
Construir un astillero es una cosa. Pero no tarda en darse cuenta de que construir un buque es otra muy diferente. ¿Por qué tardan tanto? Trabajan lo más rápido que pueden. He visto algunos que no están haciendo nada. Verá, están esperando a que se monte el casco para empezar a construir las barras de dirección y el motor. ¿No pueden hacer nada más? No mucho. Esto no funciona. Hay que ir más rápido. Los buques Liberty que estaba construyendo Kaiser eran enormes. Si pusiéramos uno en vertical, sería como un edificio de 30 plantas, casi tan alto como la presa Hoover. Eran tan grandes que había que construirlos en el sitio. De abajo a arriba, primero la quilla, luego la estructura y el casco. Así es como se han construido los barcos durante siglos. A ese ritmo, Kaiser tardaría cientos de años en construir los buques que le ha prometido a Roosevelt. Seis meses después del ataque a Pearl Harbor, Japón parece invencible. Después de Pearl Harbor, los japoneses intentaron hacerse con un perímetro que pudieran defender, por lo que trataron de adentrarse todo lo posible en islas como las Filipinas o las islas orientales holandesas. Era evidente el avance de los japoneses a una velocidad y a una escala escalofriantes. Japón ya controla la mitad del Pacífico y cada día gana más territorio. En el Atlántico, Hitler ha desembarcado tropas en el norte de África y se ha adentrado en la Unión Soviética. Obviamente era el Blitzkrieg. Las fuerzas mecanizadas pudieron llegar hasta las afueras de Moscú. Si Hitler conquista la Unión Soviética, desplazará a todo su ejército hacia el oeste para invadir Gran Bretaña. Y si esta cae, su próximo objetivo será Estados Unidos. Alemania y Japón están avanzando tan rápido que Roosevelt teme que tomen Estados Unidos antes de poder entrar en batalla. Y la producción bélica avanza con demasiada lentitud. ¿Sí? Pásemelo. Sí, señor presidente. Sí, señor. Estamos avanzando, pero las modificaciones de Ford requieren que ampliemos el plazo. Willow Run no estaba cumpliendo los objetivos. Lo que le decía Knudsen era: oye, estos aviones están fatal. Han fabricado dos. No, dos aviones no, señor presidente. Dos piezas. Las cosas iban muy mal. Y la prensa, que antes le había dado tanto bombo a la idea de construir la fábrica de aviones más grande del mundo para derrotar a Japón y a Hitler, ahora criticaba a los Ford y a todo el proyecto. La prensa se preguntaba, ¿lo logrará Willow Run? Pero entonces llegan buenas noticias para Knudsen y Roosevelt. ¿En cuánto tiempo lo conseguiremos? 8 semanas. 9 como mucho. DuPont ha modificado sus fábricas en muy poco tiempo. En cuestión de semanas, DuPont ha modificado las líneas de producción y produce sin parar explosivos y granadas para la guerra. Entonces se produce otro descubrimiento. Bill, estará lista pronto.
Espero que merezca la pena. Así será. ¿Por qué tarda tanto? Un momento. Aunque Chrysler ya no cuenta con su fundador, la empresa ha conseguido fabricar un tanque. Knudsen recurrió a Chrysler para fabricar tanques. Aunque nunca los habían fabricado, casi nadie los había fabricado. Y Chrysler destacaba por su excelencia en la fabricación y la ingeniería. Aquí en el mayor arsenal de tanques del mundo, dedicado íntegramente a la producción en masa de tanques, se forjan las armas de la victoria. El nuevo tanque de Chrysler es el M3. Aumento el pedido. Quiero 3.000. Hecho. Para acelerar la producción, No quiero ceremonias cada vez que presentamos un barco. Hay que... los hombres de Kaiser trabajan 3 turnos al día. Haz lo que puedas. 7 días a la semana. En otoño de 1942, Henry Kaiser no solo ha presentado su primer buque, sino una docena más. Kaiser aún está lejos de los 500 que prometió, pero el país ya no puede esperar más. En sus buques se cargan los tanques de Chrysler y la munición de Dupont, además de miles de soldados que habían estado esperando este momento para plantarle cara a Hitler. En 1942 los estadounidenses querían invadir el oeste de Europa, llegar a Francia y acabar con esto, pero no era factible desde un punto de vista militar, por lo que decidieron ir al norte de África. La decisión de invadir el norte de África fue básicamente: a ver, hay que demostrar que Estados Unidos está en esta guerra. Estados Unidos por fin está en marcha y dispuesto a demostrar quiénes son ante los alemanes. El presidente le espera. Me alegro de que haya venido. Tenemos un problema con el M3. Es un completo desastre. El cañón de 75 milímetros es difícil de colocar en posición y hay que maniobrar para ello. La altura del tanque lo hace vulnerable. Y el blindaje es demasiado fino. El M3 tenía graves defectos de diseño. El cañón principal se podía mover de arriba a abajo, pero no en horizontal, por lo que, para apuntar a un blanco en movimiento, había que mover todo el tanque. Era demasiado alto, por lo que era fácil de alcanzar. No era un vehículo tan fantástico y tenía muchos fallos. El M3 se desarrolló rápidamente, pero no estaba listo para la batalla. En el norte de África, los estadounidenses se dieron cuenta de que los alemanes eran duros de roer. Estados Unidos, con todo su gran poder industrial, se enfrenta a un ejército alemán que es muy superior y que cuenta con mejor formación y mejores armas. Knudsen se da cuenta de que incluso con la participación de los titanes, será necesario mucho más para ganar esta guerra.
Mientras los aliados luchan en el norte de África, Hitler siembra el terror en los mares. En 1942, los submarinos alemanes hundieron más de 230 buques estadounidenses, donde murieron más de 10.000 hombres. Cuando los submarinos se lanzaron a por estos convoyes compuestos por buques Liberty, tenían un blanco fácil. Hitler destruye los buques de Kaiser y los tanques de Chrysler más rápido de lo que pueden fabricarlos, pero Kaiser no sabe cómo acelerar la producción. Diga. Sí, en efecto. Es que nos falta algo de material y... Claro, lo entiendo. Sí, por supuesto. Bien, gracias. Sí. Lützen ha reunido a los mayores líderes de la industria para fabricar su maquinaria de guerra. Pero no funciona. Aún falta algo más. Es que nos falta algo de material y... Lützen había pensado reunir a empresas que normalmente eran rivales para que compartieran planes, diseños y propiedad intelectual, y así producir lo necesario para ganar la guerra. Ford. En muchos sentidos, cuando existe una amenaza común, la única opción es actuar juntos. Una crisis puede unir a las personas de formas que parecen impensables. Soy Bill. Cambio de planes. ¿Cuándo puedes coger un avión? Detroit. Lützen envía a Kaiser a Ford para aprender los secretos de la producción en cadena. ¿Es él? Sí. Acompáñame. Esto es preproducción. Están haciendo suspensiones. Por primera vez, Ford revela a Kaiser sus operaciones, en las que se fabrican miles de jeeps para el ejército. ¿Entonces se hacen las placas arriba en la línea y se sueldan aquí? No. Las piezas se hacen en fábricas externas. Lo que hacemos aquí es ensamblarlas y terminar el producto. Para Kaiser, la visita a la fábrica es toda una revelación. El secreto de la fabricación en masa de Ford es la prefabricación. En lugar de fabricar cada coche pieza a pieza, se fabrican los componentes y luego se ensamblan. Kaiser no había tenido ningún tipo de experiencia en la industria automovilística. No sabía cómo utilizaba Henry Ford la línea de producción para el montaje de automóviles. Te enseñaré algo más. Kaiser se da cuenta de que lo que Ford hacía con los coches se podía aplicar a los barcos.
El gran cambio que Kaiser introdujo en la fabricación de barcos fue el hecho de que no era necesario montar todas las piezas en el astillero, donde se construía el barco, sino que se podía hacer en tierra y después trasladar las grandes piezas una a una y ensamblarlas como enormes puzzles. En las zonas de construcción de todos los astilleros, las piezas prefabricadas eran transportadas por enormes grúas u Worley, que funcionaban con vías de tren y podían girar 360 grados. Todo iba minuciosamente etiquetado, la pestaña A en la ranura A, por lo que se trataba solo de ensamblar, soldarlo todo y pasar a la siguiente fase. Gracias en parte a las ideas de Ford, Kaiser construía un buque Liberty al mes. Y contando con un total de 7 astilleros, suponía un buque cada 2 o 3 días. Podía construir un barco y botarlo a un ritmo que ningún constructor de barcos tradicional habría imaginado jamás. Sin duda, podemos afirmar que Henry Kaiser fue el padre de la construcción de barcos moderna. Mientras Kaiser cosecha éxitos con sus buques Liberty, Chrysler logra grandes mejoras en sus tanques. Si aumentamos esto... Se dejó de fabricar el M3 y fue sustituido por el M4. El M4 era fácil de fabricar, no era muy caro y tenía un buen cañón de 75 milímetros. Con un peso de casi 35 toneladas, supone una mejora con respecto al M3. Pero este enorme tanque precisa de un motor mucho más potente. Entonces son motores de 5 o 6 cilindros dispuestos alrededor de un eje central. Correcto, señor. No, demasiado grande. ¿Dónde se meterá la tripulación? ¿Qué sentido tiene si no caben 5 hombres y la munición suficiente? Los ingenieros de Chrysler cogieron un motor ya existente y que se había empleado en sus coches y diseñaron la forma de disponer 5 de ellos en círculo. De ahí le vino el nombre de quíntuple motor o batidora. Knudsen debe encontrar un motor más pequeño que conserve la potencia necesaria para mover el M4. Quiero hablar con el señor Ford. Henry Ford. Perdón, ¿el V8? Vale. ¿Para quién? ¿Cómo? Darle consejos a un constructor de barcos como Kaiser era una cosa, pero compartir con un rival secretos de su negocio como el diseño de un motor era algo muy diferente. A veces, cuando trabajamos con los demás, incluso con personas que nos desagradan profundamente, como estos titanes que se despreciaban entre sí, cuando dejamos eso de lado por un objetivo superior, pueden ocurrir cosas realmente grandes. Ford accede a revelar a Chrysler el diseño de su V8 de 500 caballos. Bien. Uno de los motores más potentes jamás fabricados. Es un buen ejemplo de cómo unas empresas que antes eran rivales trabajan juntas para ayudar a salvar a Estados Unidos. Es uno de los tesoros de este país. El M4 será más conocido por su apodo, el tanque Sherman. 400 tanques se fabrican rápidamente y se envían al norte de África. Los aliados ya cuentan con una nueva y formidable arma para luchar contra Hitler. Tras una primera derrota, Estados Unidos se reincorpora a la batalla en el norte de África haciendo huir a los nazis.
Esperanzadoras noticias de Egipto y el norte de África. Algunos de los nazis vencidos en la primera batalla con las tropas estadounidenses se han rendido. Los proyectiles trazadores yanquis suben y los aviones nazis caen. Se produce el primer golpe sobre los japoneses en un punto estratégico, las Islas Salomón en el Pacífico Sur. Por primera vez se hace notar el peso de la producción estadounidense. Poco más de un año después de que Estados Unidos entrara en guerra, por fin llegan buenas noticias con el fortalecimiento del ejército estadounidense. En el país parece que todo el mundo comparte el mismo objetivo: fabricar la maquinaria de guerra más grandiosa de la historia. Es cierto que el préstamo no tiene precedentes, pero no es preocupante. Un gasto grande estimulará la economía. Y al final de la guerra, el crecimiento económico junto con la inflación acabarán con la deuda. Morgan se reúne todas las semanas con Roosevelt para asegurarse de que la guerra recibe la financiación necesaria. Excelente. Uno de los elementos más sorprendentes de la historia de la Segunda Guerra Mundial fue la unión tan ventajosa que lograron estos rivales para construir el arsenal de la democracia. Sí, eso está bien en teoría, pero en la práctica un contratiempo frenaría la línea de producción. Comprendo. ¿Y si preensamblamos las piezas en diferentes fábricas? ¿Eso ayudaría? Antes eran rivales, pero ahora trabajaban juntos. Un escritor dijo que era como si los Yankees de Nueva York se tomaran unos días de descanso para ganar algunos partidos para los Dodgers. La industria estadounidense se enfrenta al reto de la guerra. En cientos de ciudades, miles de fábricas pequeñas se han adaptado para cumplir con el Plan Nacional de Producción Bélica. Casi todas las fábricas del país se convierten en piezas de una maquinaria de guerra enorme y coordinada. Es extraordinario cómo se unieron estas empresas en tiempo de necesidad. Dejaron de lado su rivalidad en los negocios y dieron la cara por nuestro país. Las pequeñas y grandes empresas de todo el país estaban haciendo cosas que sus trabajadores jamás habrían imaginado. General Electric fabricaba turbinas navales de 30.000 caballos. Westinghouse Electric fabricaba radares. La empresa Kleenex fabricaba soportes para ametralladoras de calibre 50. Roosevelt incluso realiza una visita secreta para conocer de primera mano la producción militar. Acudió a los astilleros de Henry Kaiser y pudo ver de cerca los tanques Sherman de Chrysler. Pero cuando comprueba los avances de los bombarderos B-24 de Ford, las noticias no son buenas. En ese momento, Willow Run no estaba cumpliendo los objetivos. Tan solo se había fabricado un bombardero en el momento de la visita de Roosevelt. Era un desastre. Podemos rediseñarlo con una única cola. Un momento, ya lo hemos hablado. Sí, pero no sería la solución. Mira, entiendo lo que me pides, pero estamos hablando de dos. No. Aguarda. Siguen haciendo cambios. Comprendo. Después hablamos. Voy a enseñarte algo. Willow Run iba con muchísimo retraso. Y para solucionar este problema, a Edsel Ford se le ocurrió algo llamado Centro de Modificaciones, donde se llevarían a cabo cambios. Fabricamos un modelo estándar. 1. En cuanto esté listo, se envía al centro de modificaciones. Esto ahorrará tiempo. Eso es lo que propongo. ¿Le parece bien?
Cada vez que el ejército pedía un cambio en el diseño o una nueva modificación, el centro de modificaciones se encargaba de ese cambio en concreto, sin necesidad de reestructurar toda la línea de montaje. Vamos allá. Esta es la buena. Los centros de modificaciones supusieron un gran cambio. A comienzos de 1943, Willow Run fabrica aviones B-24 en tiempo récord. Estos aviones se construían a tal velocidad que los pilotos realizaban el vuelo de prueba cuando los llevaban para entregarlos al ejército. Realmente fue el esfuerzo de Ford lo que convirtió el B-24 en lo que es hoy, el avión militar estadounidense con mayor producción de la historia. Buen trabajo. Bien. Edsel Ford por fin ha averiguado cómo hacer algo que jamás se había hecho: producir bombarderos masivamente. Pero ahora surge un nuevo problema. Vamos lo más rápido que podemos. Lo sé. Edsel Ford sabía que la mano de obra sería un problema. Cuando se concibió la idea de Willow Run, se pensó que allí trabajarían 100.000 personas, pero muchos jóvenes eran reclutados para el ejército. En todas las fábricas de Estados Unidos surgió el mismo problema. Entonces, un asombroso grupo salió al rescate: las mujeres. Anteriormente, había profesiones aceptables para las mujeres. Podíamos ser profesoras o enfermeras, pero la más importante era madre y esposa. Entonces llegó la Segunda Guerra Mundial y por primera vez nos necesitaban en las fábricas. Entonces, las mujeres llegaron en multitud para trabajar en esas fábricas y aprovecharon la oportunidad para demostrar lo que eran capaces de hacer. 19 millones de mujeres trabajaron en fábricas, astilleros y bases militares, y constituían el 40% de la mano de obra. Una de las trabajadoras de una fábrica de Willow Run llegaría a inspirar a todo el país: Rose Will Monroe. Pero quedaría inmortalizada con otro nombre. Rosie la remachadora fue una mujer que llegó a Willow Run procedente de Kentucky. Primero le ofrecían un puesto de secretaria, pero se dio cuenta de que ganaría el doble de dinero si era remachadora. Le preguntaron si tenía experiencia y les mintió diciendo que sí, pero consiguió el empleo de remachadora. Rose formó parte de la campaña del gobierno para alentar la moral y se convirtió en un icono. Rosie la remachadora tuvo una gran relevancia en ese momento. Estaba en un mundo masculino. Se despojó de la etiqueta de que solo podíamos ser la mujer detrás del hombre o la damisela afligida. Sobrevivió y triunfó en un mundo de hombres. En el oeste se están produciendo innovadores cambios en los astilleros Kaiser. Kaiser no pensaba que hubiera que discriminar en función del trabajo que podían hacer los hombres, las mujeres o los afroamericanos. Por ejemplo, si nos fijamos en las fotografías de los equipos que trabajaban juntos en los astilleros, vemos una gran diversidad de estadounidenses, lo que es extraordinario para la época. Los afroamericanos no tenían muchas oportunidades para cubrir puestos relevantes en la Segunda Guerra Mundial. Además, se enfrentan a dos guerras: la guerra para apoyar el esfuerzo contra lo que está ocurriendo en Europa y la lucha por mejorar su vida.
Pero el trabajo de los afroamericanos es esencial para ayudar a construir el arsenal de la democracia. Una vez que las fábricas estadounidenses alcanzan la máxima producción, Roosevelt por fin puede planificar el siguiente paso. Roosevelt enseguida se dio cuenta de que Estados Unidos tiene dos frentes abiertos, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico. Y el frente atlántico, Europa, era su mayor prioridad. Por ello, los estadounidenses estaban decididos a invadir Francia para prepararse para el golpe final contra Alemania. La cantidad de cosas y armamento necesario era impresionante. 5.000 barcos y miles de bombarderos y tanques, y todo el país se volcó con ello. Pero cuando las industrias estadounidenses se preparan para una rápida invasión, la inteligencia aliada recibe una inquietante noticia. Hitler desarrolla en secreto una nueva y devastadora arma. Un arma que podría poner fin a la guerra al instante: la bomba atómica. Una vez más, Roosevelt recurre a DuPont. Haigerloch, Alemania. Aquí podría encontrarse el laboratorio. Estamos esperando la confirmación de los servicios de inteligencia. Nuestro agente nos informa de que este hombre lo visita a menudo. Heisenberg. Creemos que ha estado trabajando con los alemanes los 2 últimos meses, diseñando lo que parece ser un dispositivo nuclear. En ese momento había estudios sobre la fisión nuclear. Uranverein significa el club del uranio. Esta incipiente tecnología podría crear una bomba de un poder y un alcance jamás visto hasta entonces. Su objetivo es provocar una reacción nuclear en cadena mantenida que cause un gran impacto. Se temía que la Alemania nazi consiguiera esta tecnología armamentística antes que Estados Unidos, con lo que tendríamos todas las de perder. De momento, no han tenido éxito, pero es cuestión de tiempo. El que consiguiera esto primero ganaría la guerra. Bajo el nombre secreto de Proyecto Manhattan, a la cabeza del intento estadounidense para fabricar una bomba atómica, se encuentra el físico teórico Robert Oppenheimer. Oppenheimer ha dado con el conocimiento, pero necesita el combustible. A DuPont le piden que haga algo que jamás se ha hecho: construir un reactor nuclear para producir plutonio. Nadie sabía muy bien qué significaba eso. Pero el gobierno veía que la empresa DuPont estaba muy bien gestionada. Y si alguien podría resolverlo, ese sería DuPont. Tras trabajar muy duro para dejar atrás la munición, DuPont tiene ahora en sus manos los planes para crear el arma más destructiva de la Tierra.
A medida que se enfrenta a una tarea imposible, a Dupont le llegan más noticias devastadoras. Señor Morgan. Señor Morgan. Señor Morgan. En la primavera de 1943, J.P. Morgan Jr. murió de una apoplejía mientras dormía. La noticia de su muerte no se anunció hasta el cierre de la bolsa, para no provocar una caída del precio de las acciones. La influencia de Morgan llegaba a todos los rincones de la sociedad estadounidense. Financió la mayor industria del país, la automovilística. Impulsó el gran gasto de los bollantes años 20 y recibió críticas cuando se produjo la depresión. ¿Conoces las bombas defensivas? Pero al final Morgan pudo hacer algo bueno por el país y ahora continúa su imperio financiero. El legado de J.P. Morgan Jr. es J.P. Morgan Chase. Al principio tendría unas 200 personas. Era una institución pequeña, pero ahora la componen 2.000 o 3.000 empresas. Nada que ver con sus inicios. Seguro que estarían muy orgullosos de ella. Tan solo 2 meses después, muere otro titán. El único hijo de Henry Ford, Edsel. Para centrarse en su fábrica de bombarderos, Edsel no le había contado a su familia que padecía de un cáncer de estómago desde hacía más de 1 año. Henry quedó destrozado por la muerte de Edsel. Decía que tenía un nudo en la garganta que jamás se le iba. Coge el abrigo. Quiero enseñarte una cosa. Deberíamos hacer esto. Puede que ya no esté Edsel, pero tras de sí deja su mayor logro. De su fábrica sale un nuevo bombardero cada hora. Willow Run fabrica los B-24 a miles y se dirigen directamente a Europa para participar en la mayor invasión que se haya producido jamás, el día D. Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos. Compatriotas, anoche, cuando me dirigía a ustedes, sabía que las tropas de Estados Unidos y sus aliados estaban cruzando el canal. En este momento tan emotivo, les pido que se unan a mi oración. Dios Todopoderoso, con nuestro orgullo de nación, el día de hoy nos presenta todo un esfuerzo. La lucha para conservar nuestra república, nuestra religión y nuestra civilización, y para liberar a una humanidad que sufre.
La invasión aliada de Europa, o Día D, como se conoció, fue la operación anfibia más grande de la historia. 5.000 barcos, miles y miles de hombres en las lanchas de desembarco, los paracaidistas y los bombarderos. Una logística difícil de describir. Pero hay que centrarse en el soldado. En la gente que estaba desembarcando en cualquiera de las playas en las primeras horas de la mañana y que se dirigían a una increíblemente difícil batalla. La invasión es un éxito. Gracias en parte a los buques de Kaiser, los tanques de Chrysler, los bombarderos de Ford y las armas de DuPont. Los aliados consiguen poner un pie en la Europa de Hitler, lo que permite un gran suministro ininterrumpido entre las fábricas estadounidenses y el frente. La guerra se convirtió en un concurso de producción, de la velocidad a la que cada bando podría construir tanques y aviones y lanzarlos a la guerra. Nuestra mecanización iba muy lenta y entonces explotó. Nadie podía hacer más aviones y barcos que nosotros. Era sorprendente. Nadie podía superar a Estados Unidos. Hoy entramos con esfuerzo en los campos inundados de Francia, estadounidenses, británicos y canadienses. En 8 semanas se produjo el gran avance y de repente París es liberada. 6 grandes ejércitos aliados presionaron el frente occidental hacia el interior de Alemania. Luchando contra una resistencia fanática llegamos hasta el Rin. En el este, Radio Moscú informa de 3 horribles enfrentamientos. A pesar de las buenas noticias en Europa, el país recibe una sorprendente nueva. Un buen impulso conjunto para poner fin a la guerra en Europa. Nos vamos a la NBC en Warm Springs, Georgia. A última hora de la tarde convocaron a los representantes de la prensa y la radio para darles la terrible noticia del fallecimiento del presidente a las 3:35. Roosevelt ha muerto de una hemorragia cerebral. Se esperaba que compareciera en Warm Springs ante la radio mañana por la noche sobre las 9:50 para dar un mensaje especial por el Día de Jefferson ante los estadounidenses. Warm Springs, así como el resto del país, están de luto. Nuestro mayor amigo y benefactor ya no está entre nosotros. Independientemente de su postura antes de la guerra, los estadounidenses se encuentran unidos por el luto por su presidente. En el pasado, teníamos a las grandes figuras de la industria, los grandes titanes. Odiaban a Roosevelt, pero todos terminaron apoyándolo, porque eran lo bastante listos como para saber que debían hacerlo. Si tuviera que describir a Roosevelt, diría que fue un salvador. Salvó al país y ordenó sus piezas. Fue el hombre del momento. Estados Unidos continúa sin Roosevelt. 2 semanas después, Hitler reconoce que está perdido. El 30 de abril de 1945 se suicida en su búnker de Berlín. Las tropas aliadas no tardan en descubrir el verdadero horror del mandato de Hitler. Los campos de la muerte, donde los nazis asesinaron a 11 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos. Cualquiera que viviera en los años 30 había oído hablar del antisemitismo de Hitler y más tarde de la persecución a los judíos. El mundo no era del todo consciente de ello hasta que lo vio con sus propios ojos. El 7 de mayo, Alemania se rinde sin condiciones. Y termina la guerra en Europa. El día de la victoria fue increíble. La gente lo celebraba, gritaba, se besaba y se abrazaba.
reinaba la euforia. La idea de haber liberado a Europa, de que Hitler había caído, tuvo un gran significado para todos. La victoria en Europa se vive con júbilo en todo el mundo aliado después de que los tres grandes anunciaran la caída de la Alemania nazi. La celebración en Nueva York es un reflejo de la alegría en todo el país. Tras casi 6 años de guerra en Europa, hoy es un gran día. La gente muestra una reprimida y agradecida emoción. Esto era fantástico para los estadounidenses. Habían cumplido su misión en Europa. Pero eso era solo la mitad. Japón seguía luchando. Por ello, muchas de las unidades que lucharon en Europa regresaron a Estados Unidos y fueron trasladadas en tren hasta la costa pacífica para prepararse para la invasión de Japón. Los titanes saben que no pueden descansar. Los esfuerzos de Kaiser, Ford y DuPont se centran de lleno en derrotar a Japón. Una tarea que tanto ellos como todo el país saben que no será fácil. Aún en plena guerra con Japón, la empresa de DuPont ha construido en secreto el primer gran reactor nuclear del mundo. El reactor Hanford de DuPont fue el primer reactor de ese tamaño, de esa escala. Este reactor nuclear fue clave para el proyecto Manhattan, porque necesitaban producir plutonio, el combustible nuclear. Pero el plutonio es un elemento radioactivo que no está presente en la Tierra en grandes cantidades, por lo que debían generar este material para desarrollar una bomba nuclear. En el enorme complejo se necesitan 50.000 trabajadores. Obviamente, cuando se le preguntaba a la empresa DuPont acerca del proyecto Manhattan, el resultado era incierto. Conllevaba muchos riesgos y nadie sabía ni siquiera si era posible. El reactor de DuPont ya está en funcionamiento. Por la mañana envían el primer cargamento de plutonio enriquecido a Los Álamos, Nuevo México, donde Robert Oppenheimer lo empleará para probar la primera bomba atómica del mundo. La prueba es todo un éxito. Cuando el plutonio de DuPont y la bomba de Oppenheimer han liberado el poder del universo, el nuevo presidente Harry S. Truman ultima sus planes para derrotar a Japón y poner fin a la guerra. Aún queda mucho por hacer. La fuerza de nuestro pueblo por defenderse de todos los enemigos se pondrá a prueba en la Guerra del Pacífico, como se puso a prueba en Europa. Los líderes estadounidenses pensaban en la invasión de Japón. Creían que serían necesarias unos cientos de miles o 1 millón de bajas, entre muertos y heridos, para subyugar a Japón. Tras su experiencia con las primeras bajas en la frenética campaña en la isla, saben que los soldados y pilotos japoneses van a pelear a muerte. Todo esto pesa sobre Truman. Franklin Roosevelt no había informado a Truman sobre el proyecto Manhattan, por lo que se quedó muy sorprendido al enterarse de que contaba con un programa de una bomba atómica que se había probado en Nuevo México y que funcionó. Ahora esta era su arma secreta. Para transportar esta arma, Estados Unidos cuenta con un nuevo bombardero de gran alcance, el Boeing B-29 Superfortress. William Boeing regresó de su retiro para colaborar en su diseño y construcción. Esto era una nueva escala. Teníamos un arma que podía cambiar la historia para siempre. Y el presidente Truman debía tomar una decisión que tenía un elemento moral. Nadie sabía a ciencia cierta la capacidad de la bomba atómica.
La táctica de Truman era salvar vidas estadounidenses. Quería mostrarle a Japón que teníamos esta arma y estábamos dispuestos a usarla. Japón no sabía cuántas teníamos. Sin embargo, solo contábamos con 2, y no necesariamente vas a llevar a cabo una prueba si no sabes si va a funcionar. Finalmente, tomó la difícil decisión de utilizar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Diga. Entiendo. Gracias. La guerra ha terminado, poniendo fin al conflicto más terrible de la historia de la humanidad. Hablamos de Normandía, de Iwo Jima y de Okinawa. Pero la guerra también se ganó dentro de Estados Unidos con las fábricas y la industria. En el fondo, la Segunda Guerra Mundial fue el triunfo de Ford, de Kaiser, de Boeing, de DuPont, de Roosevelt y de los soldados de la democracia. Ford finalizó la producción de bombarderos en 1945 y jamás volvió a construir un avión. La gran fábrica de Willow Run se puso a la venta y la adquirió Henry Kaiser. Kaiser cerró los astilleros y una vez más se embarcó en algo que jamás había hecho: coches. William Boeing regresó a su retiro tras la guerra. Hoy su empresa aeronáutica transporta a más de 2 millones de pasajeros al año. DuPont prometió abandonar las armas nucleares y entregó todas las patentes al gobierno, pero durante la Guerra Fría volvieron a contactar con él y ayudó a fabricar la primera bomba de hidrógeno del mundo. Antes de la guerra, el país estaba dividido política y económicamente, sumido en la depresión, y los industriales detestaban al presidente. Pero cuando llegó la guerra, todos se unieron y trabajaron juntos, ganando la mayor guerra de la historia de la humanidad. Es una gran lección. Todos estos feroces competidores se unen para alcanzar un objetivo común. ¿Y eso por qué? ¿Porque en el fondo todos somos buenos y podemos luchar por una causa común? ¿Eran buenos patriotas por naturaleza? No lo sé. Lo que creo es en la bondad de la gente, que consigue sacar lo mejor de nosotros, y ellos fueron capaces de dejar de lado su rivalidad. Si no nos unimos para hacer las cosas que debemos hacer para ganar, ¿cómo nos definiríamos? ¿Cómo se llamaría este país? ¿Sería Estados Unidos de América? Nos unimos en los momentos de mayor necesidad. Y entonces ocurren grandes cosas.